Muy bien, buenas tardes. Vamos a ponernos de pie para iniciar nuestra sesión del día de hoy con la oración a la Virgen de los Estudiantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía Inmaculada, tú que enseñaste a Jesús desde pequeño y le acompañaste en sus primeros estudios, tú que le viste cómo aprendía a trabajar en casa y en el taller de tu esposo José, te pido que, limpio de pecado y mentira, estudie para conocer la verdad, y que ese estudio se lo dedique a tu Hijo, para que lo reciba en sus manos y sea así camino de santidad y comunión con Él, para mí y todas las almas por quienes lo ofrezco. Que el cansancio o las preocupaciones no me impidan disfrutar de esta oportunidad que me da tu Hijo de aprender y de servir a la sociedad con mi estudio y esfuerzo, con mi palabra y ejemplo. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo, llegue su verdad a todas las almas, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien. Bueno, pues ahí, como no queriendo la cosa, vamos avanzando. Nos encontramos ahora en la quinta sesión de este módulo dedicado a la Santísima Virgen María. Salud. Y ahora vamos a estudiar este tema que el autor resume como la glorificación de María. La glorificación de María, que incluye estos dos aspectos: la asunción de María, que ya un poquito mencionamos la semana pasada, la asunción y la realeza. Ese será el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Este asunto de la glorificación de María se trata de la culminación de su itinerario sobrenatural, de su itinerario de gracia, y que se manifiesta en estas dos verdades: la asunción y la realeza. La glorificación de María, ya lo anunciaremos también casi al final de esta sesión. La glorificación de María no es solamente un evento aislado o algo que sucede exclusivamente para ella y que esté como desligado de nosotros. Al contrario, la glorificación de María sucede, como ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, se da como consecuencia de su maternidad divina, de su misión de ser Madre de Dios, pero también se da como una anticipación. Aquello que sucede en la Santísima Virgen, Dios quiere que suceda en cada uno de nosotros. Y dijimos que a eso se le llama en la teología, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ¿cómo le llamamos a eso? Que María es ¿qué? Sí, María es Madre de Dios, pero que lo que ya se ha realizado en María, Dios quiere que se realice también en la Iglesia. ¿Cómo lo llama el Concilio Vaticano II? ¿Qué palabra utiliza para referirse a la Virgen María? En ese aspecto, lo que ya sucedió en ella, quiere que suceda en la Iglesia. No. A ver, acuérdense. Lo dijimos desde la primera sesión, Y luego no, Angelito, tú no viniste a la tercera.
No, María Madre de la Iglesia tampoco. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Les doy chance que revisen sus apuntes. El Concilio Vaticano II dice que María es tipo y modelo de la Iglesia. Y esa palabra tipo significa algo acabado, que porque ya está acabado, se puede replicar. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos de las patitas de la máquina de escribir? Que dijimos que eso se llama un tipo. Eso es un tipo. Cada patita que tiene ahí marcadas las letras, eso es un tipo. Muy bien. Bueno, María es tipo de la Iglesia porque en ella se ha realizado de forma acabada lo que Dios quiere que también se realice en nosotros, en la Iglesia. Entonces, este asunto de la glorificación de María es la realización anticipada de lo que Dios desea para toda la Iglesia y para todo el género humano. Entonces, por eso decíamos que no es solamente una cuestión aislada, no es solamente una cuestión que ha sucedido para ella y ya, ahí se acabó, sino que también tiene que ver con nosotros, con los miembros de la Iglesia. Muy bien. Bueno, entonces, ya lo diremos ahorita, la asunción implica la elevación en cuerpo y alma a la gloria celestial, y la realeza implica que ella es coronada como reina del universo. ¿De acuerdo? Estas dos verdades en la Santísima Virgen María tienen como fundamento su maternidad divina y el hecho de que Dios ha querido asociarla de una manera completamente única al misterio de nuestra redención. Bien, bueno, entonces lo que vamos a revisar el día de hoy son estas dos cosas en particular: el tema de la Asunción y el tema de la realeza de María. Vamos a la Asunción. Este tema de la Asunción, igual que dijimos la semana pasada acerca del tema de la Inmaculada, no lo vamos a encontrar de forma explícita en la Escritura, como otras cosas tampoco se encuentran de manera explícita, ¿no? Y se trata más bien de una verdad testimoniada por la tradición y por la liturgia, definida por el magisterio, y que, bueno, pues también se le ofrece un fundamento escriturístico. Vamos a ir caminando hacia allá. Bueno, entre los siglos I y III nos encontramos algunos testimonios, aunque son muy poquititos, donde ya nos encontramos de forma más explícita este tema es hacia el siglo IV en Oriente. Y ahí ya nos encontramos, por ejemplo, a San Efrén, que afirma que el cuerpo de la Santísima Virgen no sufrió corrupción. Tenemos también a San Epifanio, que será el primero en hablar explícitamente de la asunción corporal. San Epifanio dirá que no hay una certeza acerca del final de su vida terrena, que es lo que decíamos la semana pasada, y de hecho veremos que así es como queda en el dogma. La Iglesia no afirma si murió y fue sepultada y de ahí fue elevada al cielo, ¿no? O si en el momento en el que debía morir fue elevada al cielo. Eso no lo afirma la Iglesia. Y ya desde acá, desde el siglo IV, nos damos cuenta de eso. San Epifanio dirá: no tenemos certeza acerca de cómo fue el final de su vida terrena.
De lo que sí tenemos certeza, dice San Epifanio, es que su cuerpo fue asunto, su cuerpo fue llevado al cielo, cuerpo y alma. Bien, esto es en el siglo IV en Oriente, en lo que hoy llamaríamos la Iglesia ortodoxa, ¿no? La Iglesia griega. En Occidente, este tema pasará un poquito más adelante, por ahí del siglo V, del siglo VI. Entonces, de Oriente, en Oriente es donde nace, y de ahí poco a poquito se va extendiendo hasta llegar a la Iglesia latina, hasta llegar a la Iglesia occidental. Y ahí tenemos al primero en mencionarlo, que es San Gregorio de Tours, en la Iglesia o en la teología latina. Tenemos también ya más adelantito, hacia el siglo VIII, a San Juan Damasceno, que será el primero en vincular la asunción con el tema de la maternidad divina y también con el tema de la virginidad. Ahorita me estoy dando cuenta de que está incompleto. A ver si... Ok. Muy bien. Bueno. San Juan Damasceno entonces es el primero que hace la conexión. Este tema de la asunción tiene que ver también con el tema de la maternidad divina y con el tema de la virginidad perpetua de María. Ya vamos a ver cómo se conecta. Hasta los siglos entre el 9 y el 11 es que se va consolidando esta doctrina en torno a la persona de la Santísima Virgen María, que, bueno, pues al principio encuentra un poquito de complicación, porque, como ya hemos dicho, hay algunas cosas que no solamente no se encuentran en los libros canónicos, sino que se encuentran más bien en los apócrifos de tipo devocional. Al encontrarse entre este tipo de libros, bueno, pues genera un poquito más de complicación para que sea aceptado. Sin embargo, como veremos, se va dando un desarrollo orgánico que, bueno, pues nos permitirá ver que, aunque se encuentra en los libros apócrifos, no es una cuestión ajena o incompatible con lo que encontramos en los libros canónicos. Muy bien. En este tema, como en otros, el testimonio de la liturgia es muy importante para la Iglesia desde muy pronto. Esto será siempre un punto crucial, un punto fundamental. Lo que se reza porque se cree. Si no se cree, no se reza, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner otro ejemplo de este mismo tema, ¿no? Encontramos frescos en las catacumbas por ahí de finales del siglo I, del siglo II, en los que se nota de forma explícita que los primeros cristianos pedían por sus difuntos, rezaban por sus difuntos, ya desde finales del siglo I y el siglo II, ¿no? Y algunos dicen, ¿no?, por ejemplo, que pues eso no está en la Biblia, Bueno, eso lo dicen los protestantes, como tienen una Biblia mocha, pues ahí les faltan algunos cachos. Sí hay por ahí un par de pasajes que testifican que efectivamente esa era también una práctica entre algunos judíos. Y bueno, el asunto es no aparece en la Escritura de forma explícita, no, pero aparece en la experiencia de la Iglesia, aparece en la vida de la Iglesia, pedir por los difuntos.
y por eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Aunque no encontremos, por ejemplo, un mandato de Jesús explícito que diga recen por los difuntos. No, eso no lo vamos a encontrar. Pero sí lo encontramos en la fe de la Iglesia. Sí lo encontramos en la forma de vivir la liturgia. Bien, acá sucede lo mismo. Lo que sucede es que ya desde el siglo VI en Oriente y después en el siglo VII en Occidente, ya nos encontramos dentro de la liturgia este tema de la Asunción. Ya nos encontramos este tema de que María es llevada en cuerpo y alma a la eternidad. Hacia el siglo VI, entonces, comienza en Oriente la fiesta que ya hemos mencionado en alguna ocasión, la fiesta de la Dormición. Ya desde el siglo VI nos encontramos en la liturgia con esta celebración, la celebración de la Dormición. En un primer momento, esta fiesta indicaba eso, indicaba el tránsito, indicaba la muerte natural de la Virgen, pero pronto se fue afinando y no era ya solamente conmemorar el tema del tránsito, el tema de la muerte de la Virgen, sino de entenderlo también como un tránsito que glorifica. Ese paso de esta vida a la otra vida, para la Virgen María, es un paso que la glorifica en cuerpo y alma. Y después nos vamos a encontrar ese mismo concepto en Occidente con el título de la Asunción. Será por estas fechas que se establece el 15 de agosto como el día en el que se celebra la Asunción de la Virgen María y se va extendiendo. Entonces tenemos testimonios en los santos padres, en los escritores eclesiásticos de los primeros siglos. Tenemos también el testimonio de la liturgia y ahora vamos a ver la definición dogmática. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que después de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, surge un movimiento que comienza a solicitarle al Santo Padre que también esta verdad, ¿no?, de la Asunción sea declarada como dogma de fe. Surge el movimiento, le llaman algunos historiadores, surge el movimiento asuncionista. Y lo que piden es eso, que también se declare esta doctrina mariana como dogma de fe. ¿Por qué? Nada más porque los dijeron, si a esos les dijeron que sí, ahora a nosotros también. No es por eso. Es porque la Asunción es consecuencia de la Inmaculada Concepción. La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma es consecuencia del hecho de que haya sido preservada del pecado original. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, se comienza a avanzar esta doctrina para que también sea declarada como dogma. Ahora bien, aunque creo que no lo puse en los apuntes, pero aquí también vale la pena que nos detengamos un momentito. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel histórico, vamos a decirlo así, o a nivel social en estos años de la década de los 50 del siglo pasado? ¿Qué es lo que está surgiendo a nivel social y a nivel filosófico? Lo que está surgiendo es
el cientificismo y el inmanentismo. ¿Qué es eso? Bueno, por un lado el cientificismo es todo tiene que pasar por la ciencia, todo tiene que ser revisado por la ciencia y lo único válido es lo que puede demostrarse por medio de la ciencia positiva, ¿no? O sea, la ciencia que puede tomar las cosas para estudiarlas, para romperlas, para analizarlas, para experimentar con ellas. Y por otro lado tenemos el tema del inmanentismo. Ya ha entrado en crisis el cristianismo, ha entrado en crisis Occidente, y en este punto se encuentran como diciendo, pues mira, no sabemos si hay algo del otro lado. No sabemos si poniendo los dos pies en la tumba nos vamos a encontrar con otra cosa. Y la ciencia tampoco puede demostrar nada al respecto. Por lo tanto, dirá Occidente, en lugar de estar pensando en el cielo, en lugar de estar pensando en que vamos a un reino eterno donde todo va a ser cosa bonita, mejor vamos a quedarnos con lo que sí tenemos. No vale la pena estar pensando en que si habrá cielo, si habrá vida después de la muerte. No lo sabemos y no lo podemos demostrar. Por lo tanto, lo que sirve y lo que vale es el momento presente y esta vida, no la vida eterna que nos han querido vender. El inmanentismo es eso. No hay nada fuera de esta realidad, no hay otra cosa fuera de esta realidad que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, sentir, ¿no? Bueno, entonces, bajo esas circunstancias es que el Papa Pío XII hace una consulta. Otra vez, lo mismo que dijimos con el tema de la Inmaculada. Ya estamos viendo que esto no es algo que al Papa se le ocurrió, ¿no? No es que un día el Papa haya tenido insomnio y haya dicho, ¿saber qué me invento al cabo que no puedo dormir? No, ya es una cuestión que viene desde los primeros siglos y que ha estado ahí presente en la devoción de la Iglesia. Entonces, ¿por qué el Papa toma esta decisión en este momento? Lo toma primero porque se ha declarado el dogma de la Inmaculada y algunos han comenzado a avanzar esta petición, que el dogma de la Asunción, que la doctrina de la Asunción también sea declarada como dogma de fe. Pero tiene este otro detalle histórico. La fe se está viendo amenazada por la ciencia positiva y por el inmanentismo. Todo tiene que pasar por la ciencia. Si no pasa por la ciencia, no sirve o no existe, ¿no? Dado que la vida eterna y Dios no se pueden demostrar de manera positiva, positiva en el sentido de no lo podemos agarrar, no lo podemos agarrar para revisarlo bajo el microscopio, pues entonces lo desechamos. Así se encontraba, y pues más o menos todavía estamos en las mismas, así se encontraba la sociedad, ¿no? en esta época de los 50. Por eso el Papa Pío XII dirá, vamos a hacer consulta. ¿Se acuerdan que también para el tema de la Inmaculada se hizo consulta a los obispos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay unos que respondieron, otros que nomás cabecearon, pero está bien. Les voy a creer que me están diciendo que sí. Ok. Bueno, ahora el Papa Pío XII hace lo mismo. Vamos a consultar a los obispos. Vamos a consultar a los obispos. Se hace la consulta y de esa consulta 1191 obispos responden y de esos 1191, 1169 dicen que es conveniente que se declare como dogma la doctrina de la Asunción.
Bien, entonces, un fruto indirecto que está buscando el Papa, o no tan indirecto en realidad, un fruto que está buscando el Papa no es solamente extender este tema de la Inmaculada Concepción con el tema de la Asunción, sino sobre todo recordarle a Occidente que esta vida no es la única vida, que aunque no tenemos pruebas positivas, eso no descarta de manera inmediata esta verdad, que no se pueda revisar bajo el microscopio, no descarta esta realidad. Pues el Papa Pío XII también quiere eso, y el dogma de la Asunción también tiene esta finalidad, la finalidad de recordarle al mundo que la ciencia es maravillosa, Dios nos dio inteligencia para eso, ¿no? Que la ciencia tiene muchas respuestas, no se lo vamos a negar, pero que eso no es todo. Y que otra vez, aunque no hay una muestra positiva, la eternidad es una realidad. Y esa realidad la ha advertido la Iglesia, al menos como vimos, desde el siglo IV. Y la ha advertido porque ya se ha realizado en la persona de la Santísima Virgen María. María entonces, asunta a los cielos en cuerpo y alma, nos recuerda eso, nos recuerda que esta vida, pues nomás es el principio, esta vida nomás es un cachito, vamos caminando hacia la vida verdadera. Esa vida verdadera ya la goza la Santísima Virgen María en plenitud, ese es el asunto. Porque claro, también los santos ya la están gozando, ¿no? Todos los que han muerto en santidad, en justicia, ya la están gozando. ¿Qué es lo característico o lo peculiar de la experiencia de la Santísima Virgen María? ¿Qué es lo peculiar? No, seguramente no pasó por el purgatorio, pero eso no es lo peculiar. Que no tuvo pecado, pero tampoco es eso. Que redimida de forma preventiva, sí, pero a ver, la pregunta es, ¿los santos ya están gozando de la vida eterna, sí o no? Sí. Bien, ¿la Virgen María también está gozando de la vida eterna, sí o no? Sí. Sí. ¿Qué distingue la experiencia de María de la de todos los demás santos? ¿Los santos también? Que desde aquí la Virgen ya está en cuerpo y alma, está en cuerpo y alma. Los santos no están completos, les falta el cuerpo. Los santos han muerto y por ahí andan sus huesillos esperando el día de la resurrección. En ese sentido, su experiencia de la eternidad todavía tiene que ser completada. ¿Por qué? Porque el ser humano es alma y cuerpo. No somos solamente alma, no somos solamente cuerpo, somos alma y cuerpo. Por lo tanto, los santos que ya están gozando de la plenitud de Dios, todavía les falta ese cachito, que también su cuerpo experimente esa plenitud de vida. Los condenados, si los hubiera, todavía les falta también un cachito de pena, que es que su cuerpo también experimente la condenación. Bueno, eso cambia en la Virgen María, porque ella fue asunta en cuerpo y alma.
La experiencia de la Virgen María, entonces, en ese sentido, es distinta de la de todos los demás santos. Ella ya se encuentra allá en cuerpo y alma. El Papa Pío XII entonces quiere recordarnos eso. Vamos caminando hacia allá. Vamos caminando hacia esa plenitud de vida. La ciencia, por mucho que progrese, no debe hacernos olvidar que después de esta vida se encuentra la verdadera vida. Y que esa vida verdadera ya la goza en perfecta plenitud la Virgen María. Y que eso que goza la Virgen María, Dios quiere que lo gocemos también todos sus hijos, todo el género humano, todos. Ya después si queremos o no, ese es otro asunto, pero Él sí quiere, Él sí quiere. Bueno, entonces, como hemos visto en la historia, esta es una doctrina, ¿no? una verdad de fe que se ha ido asomando desde una época relativamente temprana y que ha estado ahí presente en la devoción del pueblo de Dios. ¿Por qué hasta ahora se eleva a la categoría de dogma de fe? Por estas dos razones. Primero, porque es una consecuencia lógica de la Inmaculada. Segundo, por el contexto histórico, social en el que se encuentra la Iglesia. Esas son las dos razones por las que el Papa hace esta consulta a los obispos. Los obispos le dicen, sí, patrón, dele para adelante, y entonces se declara como dogma el tema de la asunción, que queda de esta manera. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ese es el dogma de la Asunción. No, exacta no. No, eso no. No, sobre la edad que tenía y la fecha en que sucedió, no hay. O sea, algo exacto no. Todo indica que más o menos a esa edad, pero tampoco tenemos una certeza absoluta. No tenemos una certeza absoluta. De hecho, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado que algunos consideran que Cristo nació antes de Cristo. O sea, está ahí mal la fecha. La fecha en la que se ha datado el nacimiento de Cristo podría ser un poquito antes. Entonces, de Jesús tampoco tenemos, ¿no? El registro civil de cuándo nació y quiénes fueron sus testigos y esas cosas. Pues no, eso no existía en el mundo antiguo. Se tiene más o menos esa aproximación de que estaba en sus 30s el Señor, pero así de forma exacta, por vía histórica no. Por la vía histórica no hay un documento que diga tenía tantos años. Y acerca de la Virgen María tampoco. No sabemos qué edad tenía. Lo que podemos más o menos calcular es que si tenía entre unos 13 y unos 15 cuando sucede la Anunciación, entonces al momento de la muerte del Señor, quizá andaba rondando los 50, quizá, más o menos. Ya de ahí para el real, no sabemos. Lo que sí hay dos tradiciones del lugar de la muerte, bueno, de donde vivía. Hay una tradición que dice que vivía en Jerusalén, cerquita de donde se dieron los acontecimientos del Pentecostés.
Hay una tradición que dice que vivía ahí. Otros consideran que no pega del todo porque Juan se la llevó a vivir con él. Y Juan después se va a Éfeso a cuidar la iglesia de Éfeso. Entonces algunos también consideran que si el Señor se la dejó a su cargo, pues se la llevó a Éfeso. Y creo que, no me acuerdo en qué visiones son, creo que son en las visiones de Catalina Emmerich, creo que se apellida. Creo que se apellida Emmerich, está vidente. En sus visiones, ella vio la casa donde había vivido y donde había sucedido el acontecimiento de la Asunción. Y en Éfeso resulta que encontraron una casa muy parecida a la que describe esta vidente, y algunos dicen que fue ahí donde vivió, pero de forma exacta no lo tenemos, de forma exacta no. Aunque la veo con ganas de decir algo, Alicia. No. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, la definición dogmática es esta: la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena. Aquí el Papa Pío XII pues hace un movimiento bastante interesante, porque acuérdense que existen estas dos tradiciones. Una tradición dice que la Virgen María murió, fue sepultada, al tercer día llegó Santo Tomás de Metiche a quererse despedir, abrieron el sepulcro y ya no estaba. Lo que encontraron fueron rosas que olían delicioso, pero ya el cuerpo de la Virgen ya no estaba. Y está la otra tradición que pues simplemente dice que en el momento en el que debería haber muerto fue elevada al cielo. Personalmente, esto no lo dice la Iglesia porque ni siquiera lo dice el Papa. Personalmente, esto lo dice un cura de rancho, no lo dice la Iglesia. Personalmente considero que la más adecuada es la que sostiene que sí fue sepultada. Y a mí me parece así, porque si el Señor fue sepultado y fue rescatado de la corrupción, a mí me parece que lo más conveniente es que la madre haya vivido el mismo proceso: ser sepultada y ser rescatada de la corrupción. Pero a ese respecto el Papa no quiso pronunciarse. Entonces lo dejó así, lo dejó abierto, cumplido el curso de su vida terrena. ¿Cómo se cumplió? Pues como haya sido. Haya sido que fue asunta de inmediato, haya sido que fue sepultada y fue después asunta, ¿no? Ahí el Papa no se mete. Simplemente dice, cumplido el curso de su vida terrena. ¿Qué sucedió? Fue asunta en cuerpo y alma. Fue asunta. Este punto es importante. María no llega a la eternidad por su propio poder. María no llega a la eternidad en cuerpo y alma por su propia disposición. Llega por la gracia de Dios. Es asunta. No es como el Señor que asciende. El Señor, después de la resurrección y antes de Pentecostés, asciende. Ese verbo es un verbo activo. Él lo realiza con su propio poder, asciende. María no asciende, María es asunta. Esa es voz pasiva, indica que está recibiendo acción de alguien más, no que ella está realizando la acción, sino que alguien más está actuando en ella. Y esto, pues nos recuerda eso. Fue asunta
llevada, pero no por su propio querer, no por su propio poder, sino por el poder de Dios. Es elevada, pero por el poder de Dios, no por sí misma. Y es elevada al cielo en cuerpo y alma. Distinto del común de los mortales, que nos tocará que nos coman los gusanos y ya hasta después vendrá la resurrección. Sí. En alguna ocasión yo escuchaba que la enfermedad, toda enfermedad va implícita como un pecado, ¿no? Pero entonces la causa de muerte de la Virgen, ¿cómo podría tomarse? Vamos a decir que murió de amor, pero no. ¿Cómo podría tomarse? Sí, la causa de muerte de la Virgen María es una discusión teológica interesante, porque ¿qué es lo que sucede? Al menos desde la visión clásica, la enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado. Si en Cristo y en María no hay pecado, no hay enfermedad y no hay muerte, no de manera natural. A este respecto, por ejemplo, yo me tengo que corregir. Yo en alguna ocasión llegué a decir que seguramente al Señor le dio por ahí seguidillo. No. No, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces, en el Señor no pudo haber enfermedad. Y justamente la pregunta es esta: si no lo hubieran matado, ¿habría muerto o no? ¿O todavía andaría por aquí? Pues sí. Pues, los teólogos dirán que, pues efectivamente, la enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado. Si no hay pecado, no hay enfermedad y no hay muerte natural. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que María cumple el curso de su vida terrena? Acuérdense que en la sesión pasada, hablando acerca del dogma de la Inmaculada, dijimos precisamente acerca de esto, que eso que en toda la humanidad es consecuencia del pecado, en Cristo y en María, sobre todo el tema de la muerte y del sufrimiento, en Cristo y en María no son consecuencia del pecado, sino un gesto de solidaridad con el género humano, que son verdaderamente humanos. Entonces, lo que dice la Iglesia acerca del tránsito o de la muerte de la Virgen María es que se da porque si el Señor murió, pues lo más conveniente es que también la Virgen, aunque no haya pecado, también haya muerto. Pero sí, no es como que le falló el corazón, o le dio una infección. Muere, pero por razón de solidaridad con el género humano, no por consecuencia del pecado. Eso es lo que dirá la teología. Ya después, pues sí, algunas más místicas, ¿no? Más hacia la espiritualidad, pues apuntan a eso, ¿no? A que es como una muerte de amor, ¿no? Pero eso ya tiende más hacia lo místico, y puede ser que sí, no lo sabemos. Muy bien, bueno, váyanse a descansar y ahorita les seguimos.